están, chicos? Yo soy Jaycee y me alegra recibirlos una vez más en mi canal. Esta es la continuación del video anterior sobre cómo dibujar cabello corto lacio. En este tutorial vamos a aprender a dibujar cabello corto rizado. Por cierto, no se preocupen, chicos, pronto podré hacer nuevamente tutoriales en el celular también. Aquí en este canal no solo veremos tutoriales en el celular, también veremos tutoriales en la PC y asimismo no solo veremos tutoriales sino también speed paints, entre otros videos. Espero puedan apoyarme con eso y no solo con un tipo de videos, porque al bajar las vistas mi canal puede irse para abajo y no quedará opción que retirarme para enfocarme en mi otro trabajo, que son las comisiones. Y pues todos sabemos que de algo tenemos que vivir, no se puede vivir gratis, tenemos cuentas que pagar y demás necesidades. Y a pesar del poco tiempo que tengo, trato aún así de traerles videos tutoriales, por lo que agradecería mucho que aprecien ese esfuerzo grande y asimismo agradezco mucho su comprensión, pero sobre todo su apoyo incondicional que algunos me dan en todos mis videos. De verdad, muchas gracias, me motivan a seguir aquí pese a todo. Pero bueno, ya dejando el sentimentalismo a un lado, vamos a comenzar con este tutorial. Nos habíamos quedado en este cabello parecido al de Eren. Bueno, ahora vamos a hacer un cabello rizado cortito. Entonces ponemos estas líneas rojas de guía que indican hasta dónde será el grosor del cabello. Este tipo de cabellos tienen rizos de varias formas. Una de ellas es esta, como en forma de E al revés. Entonces comenzaré a explicar este rizo primero. Dibujamos una E con un color rojo y bajamos la opacidad. Creamos una nueva capa y con un color negro vamos a darle forma. El boceto de abajo de color rojo es solo para guiarnos. Dibujamos líneas curvas como si fuéramos a dibujar la mitad de una gota de agua. Luego otra línea curva en forma de C invertida. Y cerramos este mechoncito de arriba con esta línea que indica que esta es la parte de atrás, para darle algo de volumen. Y cerramos esta C con una punta de esta forma. Y por último, hacemos líneas finas dentro del mechón para detallar. Bien, ahora vamos por otra forma de rizo que es como un caminito de serpiente, seguido de otra línea curva que se topa al final con esta otra línea. Y de ahí partimos haciendo otra línea curva para cerrar el mechón. Recuerda que esta línea que hicimos aquí es para darle algo de volumen o profundidad al mechón, para que se vea algo en 3D y no tan plano. Por último, cerramos esta punta y agregamos líneas delgadas para detallar. No te olvides, mechones con forma de E, en forma de serpiente y otro como este que tendrá más o menos una forma de G invertida. Hacemos líneas curvas topando a la otra línea ya hecha. Y de aquí partimos dibujando otra línea hacia abajo, siguiendo la forma de G. Recuerda, estas líneas para darle profundidad al mechón. Y ya como último paso agregamos cabellos delgados. Entonces, comenzamos haciendo el boceto inicial, dibujando la forma general del cabello para guiarnos y poder ubicar los mechones. Sé que está medio tentador simplemente calcar la forma general del cabello, pero no lo hagas. Tratar de replicarlo es el reto de aprendizaje, pues así te vuelves más observador y por ende entrenas a tu ojo, que es importante a la hora de ver detalles que antes no veíamos. Practica hasta que te salga. Si no te sale a la primera, descuida, que es completamente normal. Todos pasamos por eso, pero está en nosotros ver hasta dónde queremos llegar. Una vez tengamos nuestro boceto inicial, procedemos a dibujar los mechones con las tres formas que había mencionado antes. Yo comencé con el de caminito de serpiente, también guiándome de la foto de referencia a ver si hay un mechón de esta forma. Aquí usé la forma de E invertida para este mechón. Y asimismo seguimos agregando más rizos de varias formas. Para ver mejor los rizos de la imagen de referencia, lo que podemos hacer es subirle el brillo y bajarle el contraste. Como podrás ver, los rizos son más notables ahora. Ahora vamos por los mechones de la parte de arriba y dibujamos rizos como en forma de C invertida, guiándonos del boceto inicial para saber hasta dónde dibujar el rizo.
Ahorita parecen fideos, pero ya vamos a ir mejorando eso. Agregamos estos cabellitos sueltos y repasamos los contornos del cabello. Bien, ahora para que no se vea tan cargado, borramos un poco ciertos mechones en el interior, pero con una opacidad baja. Algunas líneas las borramos por completo y otras las dejamos ligeramente visibles. Borramos la línea del boceto de la cabeza y con la herramienta de lazo modificamos la forma o el largo de ciertos mechones. Modificamos un poco la forma general del cabello si es necesario. Borro un poco más las líneas de adentro para que resalten más las de afuera. Las líneas que hicimos adentro eran más para guiarnos, para saber mejor qué forma tendrán los mechones de arriba, por ejemplo. Corrijo ciertas partes para tratar de hacer lo más parecido posible a la imagen de referencia. Hago una última modificación alargando solo la parte de los rizos y no la de las patillas. Y listo. Ahora, si quieres un cabello no tan rizado, sino más bien uno ondulado, comenzamos asimismo primero con el boceto inicial, tratando de seguir la forma general del cabello o las líneas principales, las que sean más notables viéndolas desde lejos. Como vemos aquí, tiene un fleco con curvas bien pronunciadas, porque es un cabello con bastante volumen, por lo que haremos líneas curvas en forma de S, seguidas de otras de la misma forma pero más alejadas en la parte donde se forma la curva, para darle más volumen al mechón. No olvidemos dibujar esta línea de separación. Y ahora sí procedemos a hacer el boceto detallado, siguiendo la forma del boceto inicial y agregando unas cuantas líneas delgadas al lado de las otras. Recuerda que tú puedes hacer estos mismos ejemplos de cabello para practicar. La mayoría de estas líneas tienen forma de S, solo que unas serían una S boca arriba, como este mechón por ejemplo. Dibujamos las patillas para terminar la forma del cabello. Y repasamos los contornos. Para terminar con la herramienta de lazo, modificamos un poco la forma, con la opción de transformación libre. Yo aquí agrandé un poco la parte del fleco para darle mayor volumen. Y listo, ya tenemos otro ejemplo de cabello. Ahora vamos por uno totalmente rizado, que son los cabellos como tipo afro, con bastante volumen y unos rizos bien definidos. Bueno, asimismo comenzamos por el boceto inicial. Pero primero esta línea guía la hago más alejada porque el grosor del cabello será mucho mayor. Antes de dibujar debemos entender cómo funcionan estos rizos, o mejor dicho, a qué forma se asimilan para poder simplificar. Por ejemplo, puedes usar rectángulos como guía para los mechones más largos, rectángulos que sean un poco más anchos en la parte de arriba. Y luego trata de imaginar que es como un tubo, donde el rizo va a ir enroscado. Entonces, para el boceto inicial, dibujamos estos rectángulos o tubos para los mechones largos. Y para los pequeños simplemente los dibujamos como si fuéramos a dibujar una nube. Entonces, una vez tengamos listo el boceto inicial, procedemos a detallar. Dibujamos líneas curvas como si fueran una espiral. Algo así.
agregando pequeñas líneas finas para que tengan más aspecto de cabello. Algunos rizos como este estarán sueltos y serán más delgados, así que serán como en forma de C o S. Para los rizos largos hacemos primero una línea como si estuviéramos dibujando la cola de un cerdito y luego otra línea siguiendo la misma forma, pero un poco más gruesa en ciertas partes como en donde se forman las curvas. Recuerda que estos mechones largos serán más anchos en la parte de arriba. Estos rizos de aquí van a terminar como una espiral en la punta, porque se ven un poco desde arriba, es decir, tienen una perspectiva que nos permite ver un poco más el interior del rizo. Y bueno, básicamente hacemos lo mismo con el resto del cabello. Recuerda que este tipo de cabellos son más complicados de dibujar, por lo que no desesperes si no te sale en varios intentos. Toma esos intentos fallidos como prácticas y verás cómo poco a poco se te irá haciendo más fácil de dibujar, pues con la experiencia y la práctica logramos un mejor aprendizaje que solo viendo pero no practicando lo que vemos. Bueno, para casi terminar, modifico un poco la forma con el lazo y le hice un poco más grande esta parte para darle mayor volumen al cabello. Repasamos todo el contorno como lo hemos hecho anteriormente. A veces no me gusta el resultado de algo y pues me toca borrarlo para tratar de que se vea mejor. Por ejemplo, estos rizos de aquí sentí que se veían muy grandes en la parte de arriba, así que traté de que se vean más anchos en la parte de abajo y más angostos arriba. Luego, con la herramienta de lazo modifico ciertos rizos de forma individual. Borro un poco algunas líneas de adentro en una opacidad baja para que se vea más estético. Y bueno, eso sería todo. Hasta aquí llega el tutorial de hoy, chicos, espero les haya gustado y sobre todo les haya servido. Coméntenme si el otro video tutorial lo prefieren en la PC o en el celular. Habíamos quedado en que sacaría un tutorial en la PC sobre cómo dibujar cabello recogido, ¿se acuerdan? Pero si desean saco primero un tutorial en el celular. Y si es así, coméntenme de qué quisieran que se trate el tutorial en el celular. Dale like si te ha gustado, compártelo con tus amigos y suscríbete a mi canal activando la campanita para recibir todas las notificaciones de futuros videos. Nos estaremos viendo en próximos videos, chicos. Que pasen muy bien, les mando un beso muy grande y bye bye.